Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de algo que me preguntáis habitualmente: cómo funcionan tributariamente las propinas. Te lo cuento. Y sí, amigos, las propinas son algo muy habitual, sobre todo en ciertos sectores como el turístico. Estamos hablando de la hostelería, estamos hablando de servicios. Bueno, pues esa propina que se da a la persona que está realizando el trabajo y que, bueno, en muchas circunstancias, como pymes, como autónomos, me preguntáis cómo se reparten esas propinas y, más importante todavía, cómo hay que tributar por esas propinas que nos deja el cliente, porque además esto se complica. Ahora, con eso de que pagamos todo con tarjeta, la propina muchas veces está en ese pago por tarjeta, con lo que hace que la factura de esa comida, por ejemplo, pues no corresponda con el importe total que nos ha pagado el cliente, y la diferencia es la propina. Vamos a hablar de cómo hay que declarar estas propinas y también de cómo se pueden repartir entre los trabajadores. ¿Y qué son las propinas? Las propinas son pagos adicionales que se dan directamente al trabajador que nos está ofreciendo el servicio. Hay sectores en los que la propina es algo mucho más frecuente que en otros. Estamos hablando, por ejemplo, trabajadores de servicio, restaurantes, bares, hoteles, taxis. Para reconocer ese buen servicio, normalmente se da una propina. Esta propina, en principio, en España es voluntaria. Sin embargo, bueno, pues hay en otros países en los que también es voluntaria, pero está como más introducida dentro del pago. Ya hay incluso porcentajes que se calculan de esa propina que tienes que dejar por ese servicio. Aquí en España es totalmente voluntaria y normalmente se da en efectivo a ese trabajador que ha realizado su trabajo pues de una manera especialmente buena para nosotros y bueno, pues recompensamos su buen trabajo con esa propina. Como te decía, habitualmente esa propina se entregaba en efectivo, con lo que, bueno, pues era un dinero que se entregaba en efectivo, del que no había factura y, bueno, ahora lo que está pasando es que en muchos casos esa factura se añade al pago con tarjeta y, bueno, pues pasa a formar parte del dinero que tiene en cuenta corriente un negocio, un autónomo o una pyme que tiene un restaurante, pues ve cómo ese dinero adicional que no corresponde con la factura emitida, pues está en su cuenta y ahora pues tiene el problema de ver cómo reparte eso a sus trabajadores y cómo justifica eso ante Hacienda. Es muy importante también decir que las propinas pueden variar en cantidad y, bueno, no tienen por qué ser un porcentaje fijo ni de la factura, sino que, bueno, pues en principio son recompensas por un servicio bien hecho. Muy importante, debemos saber que aquí en España las propinas no forman parte del salario. El salario tiene que ir por un lado, con sus pagas, con su seguridad social, y luego pues existe esta figura opcional de las propinas. Para los trabajadores estas propinas pues son un ingreso adicional, una fuente adicional de ingresos que efectivamente no se declara, que cuando se hacía en efectivo simplemente se repartía y ya estaba. Es verdad que hay diferentes sistemas, hay sitios en los que cada camarero tiene sus propias propinas, hay otros en los que se hace un bote y luego ese bote se reparte, y ahora con las nuevas tecnologías y los nuevos usos de pago que vamos adquiriendo o que hemos adquirido después del COVID, todo ese pago con tarjeta, pues ya la cosa se va complicando un poquito más. ¿Y cómo deben repartirse y tributar estas propinas? Bueno, pues en principio lo que tenemos que tener claro es que estas propinas aportadas por los clientes, ya sea en efectivo o ya sea con tarjeta, no forman parte de los ingresos del negocio, con lo que no hay que declararlas como facturación en el negocio, no hay que declararlas en el impuesto de sociedades si somos una sociedad y no hay que declararlas en el IRPF si somos un autónomo que tiene un negocio, por ejemplo, de hostelería. Pero claro, entonces, ¿quién las tiene que declarar? ¿Las tiene que declarar el trabajador en su IRPF? Bueno, pues no, la normativa nos dice que tampoco el trabajador tiene que declararlas en su nómina ni tiene que pagar seguridad social por ellas, y esta conclusión se basa en la jurisprudencia actual, que establece que las propinas son rendimiento indirecto del trabajo y no forman parte de la retribución directa del empleado. Sin embargo, en el caso de estas propinas abonadas con tarjeta, pues ya tenemos un problema. Ese dinero ingresa en la cuenta del negocio, bien de la pyme, bien del autónomo, y bueno, pues ahora tenemos que ver cómo podemos sacar ese dinero de esa cuenta y tenerlo perfectamente justificado para que luego Hacienda no nos reclame absolutamente nada. Para evitar problemas con Hacienda, lo que se recomienda es que estos ingresos por propina pues queden desde el principio separados y, ya sea en efectivo o mediante una salida de caja inmediata, se separen en un bote totalmente diferente a los ingresos relacionados con la actividad. Al final, esto lo que hace es garantizar que, bueno, esos ingresos en el banco coincidan
con las facturaciones declaradas en la agencia tributaria, porque esas propinas que van dentro de esa tarjeta estén sacadas de caja en el momento y apartadas para el reparto entre los trabajadores. Y sí, yo quiero propina. ¿Y cuál es mi propina? Que te suscribas. Es gratis, no te va a costar nada, pero para mí es una maravilla. Tenemos que llegar al 1.000.000 de emprendedores. Recordarte que tenemos otro proyecto en YouTube que se llama Emprendimiento de Guerrilla, en el que hablamos de todas esas técnicas imprescindibles para que tengas éxito en el mundo de los negocios. Está en todas las plataformas de podcast y tiene contenido diario. Búscalo y suscríbete también. Pero aquí también, ¿eh? Suscríbete. Gracias. ¿Y cómo deben tributar y repartirse las propinas? Bueno, pues los asalariados sí que tienen que declarar esas propinas en el IRPF, en su declaración de la renta. Es verdad que son rendimientos indirectos del trabajo y que además no se obtienen por parte del empleador, del pagador, sino que, bueno, pues vienen directamente de los clientes, pero sí que se considera que están derivados de ese puesto de trabajo que tienen. ¿Y cómo se reparten? Bueno, pues depende del sistema que se haya querido acordar. O bien se ponen en un bote y se reparten entre todos los trabajadores. Hay negocios en los que solo se reparten entre cierto tipo de trabajadores que son los que tienen presencia con los clientes. Hay otros modelos en los que cada uno tiene sus propias propinas. Al final se puede establecer la fórmula que se quiera. Eso sí, muy importante, el Tribunal Supremo dice que las propinas son una retribución hacia el trabajador y no hacia la empresa, con lo que, bueno, la empresa no puede no repartir esas propinas entre los trabajadores. Son dinero de los trabajadores. En ningún caso puede la empresa apropiarse de estas propinas. Recomendaciones y conclusiones. Vamos con ellas. Registra las propinas por separado. Si te pagan en efectivo esa propina, se mete en el bote. Si nos lo están pagando con tarjeta, hacemos una salida inmediata de caja y metemos ese dinero en el bote para dejar perfectamente diferenciado unos ingresos de otro. Después ese bote ya se reparte pues, según se haya acordado con la plantilla. Segundo, comunica claramente cuál va a ser el método de reparto. Y es que es muy importante que desde el principio se sepa cómo se van a repartir esas propinas y que cada uno pues, tenga una idea de qué parte o qué proporción de ese bote de propinas le va a corresponder. Esto evitará problemas en tu negocio. Cumple con las obligaciones fiscales de los empleados. Tú no vas a tener que incluir en la nómina absolutamente nada que tenga que ver con esas propinas, pero sí que debes informar a tus trabajadores de que es su obligación declararlo en la declaración de la renta. Y por último, evita problemas con Hacienda, haciendo esto primero que te hemos dicho de separar de manera inmediata lo que son propinas de lo que son ingresos por la actividad de tu negocio. Esto evitará problemas con Hacienda y te mantendrá siempre cumpliendo con la normativa tributaria. ¿Y cuánto se generan propinas en España? Bueno, no hay datos exactos de cuánto se generan propinas porque precisamente en la mayoría de los casos no hay registro. No es una práctica habitual declarar esas propinas en la declaración de la renta, aunque haya obligación. Estamos hablando de que pueden llegar a ser cantidades importantes, entre un 5 y un 10% de cada uno de esos facturas o tickets que se le están presentando al cliente. Pueden estar suplementados con una propina, como te decía, de entre el 5 y el 10%. Hay una cantidad importante de dinero que en muchos casos, pues como te decía, no se declara en las declaraciones de la renta de esos trabajadores y bueno, pues es un dinero que finalmente no paga impuestos. Estamos hablando de que, bueno, cuando llegó el COVID, esta situación de propinas se contrajo bastante. Ahora, al salir del COVID y que muchos consumidores se han habituado al pago digital, al pago con tarjeta, también ha visto afectada esas propinas que habitualmente pues, se le dejaba a esa persona que te había atendido, esos sueltos que se dejaban allí como propina por el servicio. Así que, bueno, aunque se van recuperando las propinas, es verdad que el nivel de propina que había antes del COVID todavía no se ha alcanzado. Pero que sepamos que se mueve muchísimo dinero en el tema de las propinas y que, bueno, pues no es un ingreso del negocio ni del autónomo que regenta el negocio, sino que es ingreso de los trabajadores que han ofrecido el servicio. Y como conclusión, que sepas que las propinas existen, están ahí, que no son ingresos del negocio, que no tienes que declararlas ni en el IRPF tuyo de autónomo porque no son ingresos del negocio, ni lo tienes que declarar en el impuesto de sociedades porque no son ingresos del negocio, que estamos hablando de rendimiento del trabajo indirecto de los trabajadores y que deberían ser ellos los que lo declaren en la declaración de la renta. Si en las circunstancias actuales esas propinas llegan con el pago con tarjeta, en el que se paga una cantidad
cantidad superior al ticket de ese servicio que hemos prestado, debemos tener cuidado de separar ambas cantidades, metiendo ese dinero, si es en efectivo, directamente en un bote para después ser repartido, o haciendo una salida de caja inmediata para separar el dinero de las propinas del dinero de la actividad y así evitar problemas con la agencia tributaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante cómo funciona esto de las propinas, quién tiene la obligación de declararlas y cómo tenemos que actuar en nuestro negocio si solo estamos en un sector que, bueno, habitualmente la propina se estila para reconocer el buen servicio ofrecido a los clientes. Yo te voy a pedir que me des propina. Y la propina no es otra cosa que le des a este en la cabeza, que te suscribas, que es totalmente gratuito, no te va a costar nada. Y para nosotros es importante, tenemos que llegar al 1.000.000 de emprendedores. Y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que tienen que ver con los negocios, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.